Juan capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Nota: la aparición del Cristo resucitado en el capítulo 20 tuvo lugar en las cercanías de Jerusalén, pero esta vez ocurrió en Galilea, donde los discípulos habían regresado para seguir trabajando como pescadores. La pesca milagrosa y el desayuno con su maestro los convenció de que era él, y aún así los dejó demasiado amedrentados como para echar a perder con palabras la maravilla de su presencia y acciones. Apacienta mis ovejas. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Nota: riqueza literaria. Amas. Compare filarmónica, filosofía, filología, ser aficionado a, preocuparse con afecto, estimar, encontrar placer en, sentir una atracción personal por alguien. Jesús le preguntó 2 veces a Pedro si le tenía amor. Pedro contestó con lo que en ese momento era todo lo que él tenía para dar. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo le hizo comprender con mayor plenitud lo que el amor significa,
Pedro utilizó 9 veces en sus escritos esas palabras. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Nota: después de la triple negación de Jesús, Pedro necesitaba una atención especial. En su respuesta a la triple pregunta de Jesús: ¿me amas?, Pedro utiliza una frase menos enfática, sin atreverse a proclamar una completa devoción. A la tercera formulación de la pregunta, Jesús emplea la misma palabra que Pedro utilizó para designar el amor, preguntándole si efectivamente albergaba el sentimiento que había manifestado. Pedro solo pudo apelar al conocimiento divino del Señor como prueba de su sinceridad. El postrer llamado para que Pedro siguiera a su maestro sirve de epílogo a la triple comisión del Señor para que éste se convirtiera en pastor de las ovejas. El discípulo amado. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Nota: el énfasis no descansa en la misteriosa referencia a la suerte del discípulo amado, sino en la individualización del llamamiento al discipulado. Las vías específicas varían de un individuo a otro, pero la demanda de obediencia es la misma para todos. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bosquejo del contenido. Prólogo. Capítulo 1 del 1 al 18. Primera parte. Ministerio público de Jesús. Capítulo 1 al 12. A. Preparación. Capítulo 1. B. Las bodas en Caná. Capítulo 2. C. Ministerio en Jerusalén. Capítulo 2, 13 al 3, 36. D. Jesús y la mujer samaritana. Capítulo 4 del 1 al 42. F. Sanidad del hijo de un noble. 4, 46 al 54. F.
Sanidad en sábado en el estanque de Betesda, capítulo 5 del 1 al 15. G. Honrar al Padre y al Hijo, capítulo 5 del 16 al 29. H. Testimonios en favor del Hijo, capítulo 5 del 30 al 47. Y Ministerio en Galilea, 6. Conflicto en Jerusalén, capítulo 7 al 9. Jesús el Buen Pastor, capítulo 10. Ministerio en Betania, capítulo 11 y 12 al versículo 11. Entrada triunfal en Jerusalén, capítulo 12 del 12 al 19. Rechazo final e incredulidad, capítulo 12 del 20 al 50. Segunda parte. Ministerio de Jesús entre sus discípulos, del capítulo 13 al 17. A. Un modelo de servicio, del 13, 1 al 20. B. Traición y negación, capítulo 13, del 21 al 38. C. Preparativos de la partida de Jesús, capítulo 14. D. Permanecer en Dios, capítulo 15, del 1 al 17. E. Enfrentar el rechazo, capítulo 15, del 18 al 16, 4. Comprender la partida de Jesús, capítulo 16, del 5 al 33. La oración de Jesús por sus discípulos, capítulo 17. Tercera parte. Pasión y resurrección de Jesús, capítulos 18 al 21. A. Arresto de Jesús, 18 del 1 al 14. Juicio ante el sumo sacerdote, 18 del 15 al 27. Juicio ante Pilato, 18-28 al 19-16. Crucifixión y sepultura, capítulo 19 del 17 al 42. Resurrección y apariciones, capítulos 20 y 21 al 23. Epílogo 21 del 24 al 25.